So we will start with the key to the curriculum. Vamos a comenzar con la llave o la clave para el plan curricular. And the key to the curriculum is history. Y la clave para el currículum es la historia. Many Christians would think that the key is the Bible. Muchos cristianos pensarán que la llave o la clave es la Biblia. And in reality, this is true. Y en realidad esto es verdad. But the Bible is a book of history also. Pero la Biblia también es un libro de historia. It is part of history. Es parte de la historia. It's the history of what God did during the Bible times. Es la historia de lo que Dios hizo durante los tiempos bíblicos. But God has continued working through all of time. Pero Dios ha continuado trabajando a través de los tiempos. And the key to the curriculum is to identify the works of God Y la clave para el currículum es identificar las obras de Dios throughout all of time. a lo largo de todos los tiempos. So let's read the scripture, Exodus 10, verse 1, Leamos en las Escrituras Éxodo 10:1, which is the command of God that we should teach our children the works of God. en que es el mandamiento de Dios en que debemos enseñarlo a nuestros hijos las obras de Dios. And this is God's command for what is the curriculum. Y este es el mandamiento de Dios en lo que respecta al currículum o plan curricular. What must the teacher teach in the classroom? ¿Qué es lo que el maestro debe enseñar en el salón de clases? And according to this command of God, Y de acuerdo a este mandamiento de Dios, the teacher must teach the works of God. el maestro debe enseñar las obras de Dios. So let's read the scripture. Leamos la Escritura. So I'll let you read it. Éxodo 10:1. Entonces el Señor dijo a Moisés: Preséntate a Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar estas señales mías en medio de ellos. Versículo 2. Y para que cuentes a tu hijo y a tu nieto cómo me he burlado de los egipcios y cómo he mostrado mis señales entre ellos, y para que sepáis que yo soy el Señor. And so the curriculum is Entonces el plan curricular es that you would tell your children and your grandchildren decirle a sus hijos y a sus nietos what God has done lo que Dios ha hecho to set us free, para liberarnos, to set us free from sin, para liberarnos del pecado, to set us free from death. para liberarnos de la muerte. The next scripture is 1 Samuel 13:19. El siguiente pasaje en la Escritura es 1 de Samuel 13:19. And this one describes the condition of God's people. Y este pasaje describe la condición del pueblo de Dios. And this is the people during Samuel's time. Y este es el pueblo en tiempos de Samuel. But I believe it applies also to the people of God today. Pero creo que también se aplica al pueblo de Dios hoy. So let's read what the Word of God says. Así que leamos lo que dice la Escritura al respecto. 1 de Samuel 13:19 al 22. En toda la casa de Israel no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían: no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de la gente. So in the day of battle, Así que el día de la batalla there were no weapons. no había armas. And this is why when David killed Goliath, Y esta es la razón porque cuando David mató a Goliat, he had to take Goliath's sword tuvo que tomar la espada de Goliat to cut off Goliath's head, para cercenarle la cabeza, because David did not have a sword. porque David no tenía una espada. And this is the reason. Y hay aquí la razón. The Philistines did not allow the Israelites to have blacksmiths, Los filisteos no le permitían a los israelitas tener herreros so they would not be armed. para que no pudieran armarse. And they had to take their agricultural tools Y tenían que llevar sus herramientas agrícolas to the Philistines to be sharpened. a los filisteos para que estos las afilaran. And this describes the reality of what we experience today in education. Y esto describe y expresa la realidad que nosotros vivimos en la educación hoy en día. We send our children to the world Mandamos a nuestros hijos al mundo for their minds to be sharpened, para que sus mentes sean afiladas, for their work.
para su trabajo, such as engineering ya sea en ingeniería or medicine, o medicina and in every field. y en todos los demás campos. And so then in the day of battle, Y cuando llegue el día de la batalla, the Christians do not have their minds sharpened, they do not have their own weapons. los cristianos no tienen la mente afilada, no cuentan con sus propias herramientas. So let's read this next one. Así que leamos este siguiente pasaje. Just read this. En los tiempos de Samuel, el pueblo de Dios no tenía herreros ni tampoco armas, porque ellos enviaban sus herramientas a los filisteos para que fuesen afiladas. Hoy nosotros enviamos nuestros hijos a escuelas o colegios de enseñanza secular para que sus habilidades y destrezas sean afiladas, para que así puedan enfrentar la vida. ¿Será posible que nosotros nos estemos desarmando a nosotros mismos, así como los israelitas en el tiempo de Saúl lo hicieron? En el día de la batalla, careciendo nuestros hijos de espadas y lanzas, ¿serán corrompidos educacionalmente por medio de la filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo? Colosenses 2:8. Amen. Amén. And the reality we face today as teachers Y la realidad que nosotros como maestros enfrentamos is that although we don't even realize it, es que aun cuando no nos demos cuenta, that our minds have been formed by the world educationally. nuestras mentes han sido formadas educativamente hablando por el mundo. And so that we do not know God's point of view on the subject we are teaching. Entonces no conocemos el punto de vista de Dios en la materia o el curso que estamos enseñando. So let's look at the word secular. Veamos la palabra secular. Read this one. La comparación entre las escuelas seculares y los herreros filisteos puede que al principio suene muy extrema, pero la definición de la palabra secular sugiere la validez de la analogía. Secular viene de seculum, el mundo. Primera definición, tocante al mundo de hoy o a las cosas no espirituales o santas, relacionadas a cosas que de una manera inmediata o primaria no tienen que ver con el alma, pero sí con el cuerpo, mundano. And let's read this one too. Otro significado para la palabra secularismo: como un sistema de doctrina y de prácticas que no hacen caso o rechazan cualquier forma de fe y culto religioso. Otro significado: creencia de que la religión y asuntos eclesiásticos no deben de tener parte en las funciones del Estado, especialmente en la educación pública estatal. And I think in Spanish it's laicismo. So that's, Ahora, y también ahora, el laicismo, ¿no? De que viene laico. Laicismo, cualidad de laico, ausencia de influencia religiosa o eclesiástica en alguna institución, particularmente en el mundo, particularmente en el Estado. Doctrina favorable a esa ausencia de influencia. Esta es la definición dada por María Moliner. and so think about this. Piensen en esto. What part of your life is secular and what part of your life is spiritual? ¿Qué parte de la vida de ustedes es secular y qué parte de su vida es espiritual? Tell me. Díganme. ¿Lo saben? What part of your life, ¿Qué parte de su vida? from the time you get up in the morning Desde el momento en que se levantan en las mañanas until you go to bed at night, hasta que se van a la camita en la noche, what part of your life is secular ¿qué parte de su vida es secular? and what part of your life is spiritual? ¿Y qué parte de la vida de ustedes es espiritual? Tell me. Díganme. All the time Todo is el spiritual. tiempo es espiritual. Because the human being Por- is a spiritual being. Sí, todo el tiempo es espiritual porque el ser humano es espiritual. There's no secular world. No hay mundo secular.
people try to put God out of the world. La gente trata de sacar al mundo, al Dios del mundo. Tratan de sacar a Dios del mundo. And in the United States, it's against the law to teach the Bible or about God in the public school. Y ahora en los Estados Unidos por ley está prohibido enseñar acerca de Dios y de la Biblia en los colegios públicos. It's as if there's a sign that says no trespassing to God. Es como si hubiera una señal que dice no pasar, no cruzar para Dios, ¿no? So do you think God is in the school anyway? Pero aún así, ¿creen ustedes que Dios de todas maneras está en el colegio o no? Amen. Amén. And so God Y entonces Dios and the spiritual life is everywhere. y la vida espiritual están en todas partes. And for the curriculum, the point of view of the curriculum must be spiritual Y and el, not secular. y el punto de vista del plan curricular debe ser espiritual y no secular. So let's read this one. Leamos esto. La palabra secular viene de la palabra latina usada para mundo y su connotación es sin referencia a Dios ni tampoco a aspectos espirituales o religiosos. Así que estamos hablando de instituciones seculares, gobiernos seculares, educación secular, etc. Concerniente a la educación, la implicación es esa. Desde el punto de vista secular, cada materia o tema de estudio, entre paréntesis, en cada aspecto del universo, debe ser considerada sin referencia alguna al creador del universo o a sus propósitos para esos temas o a su amorosa intervención a lo largo de todos los tiempos, preservando, bendiciendo y trayendo la verdad en cada tema. En el omitir a Dios, la educación secular debilita la fe de los niños, porque ésta divorcia cada tema o materia de su fuente y origen, fin y propósito en Dios. In United States, En los Estados Unidos there's a very large percentage, hay un porcentaje muy amplio, like 90%, digamos el 90%, of the Christian students who go to the university de los 90% de los estudiantes cristianos que van a la universidad lose their faith in the university. y pierden su fe en la universidad. And God's purpose is that education should build faith. Y el propósito de Dios es que la educación debería cimentar la fe. And this is what we must learn, is to build faith in the study of each subject. Y eso es lo que tenemos que aprender, hacer que se cimente la fe en cada curso que se enseña. So let's read this. Leamos esto. Historia. La secularización de la historia es la que más pone en peligro la fe, porque la historia secular tiende a mostrar la historia del hombre sin Dios. Al fallar en dar el apropiado reconocimiento y gratitud a Dios por todo el progreso humano, esta fomenta el orgullo y la ingratitud en el corazón de los estudiantes. And so we can think of it like this. Podemos pensar de esto de esta manera. I know in the Latin world there are novelas, Yo sé que en el mundo latinoamericano están las novelas. and I'm sure none of you watch novelas. Y estoy segura que ninguno de ustedes ve la telenovela, ¿o sí? No. No one watches soap operas here, no. In the novelas, there's always a love story. Y siempre en las telenovelas hay una historia de amor. And in the love story, there's a man and a woman. Y ahí hay un hombre y una mujer. And how many people would watch the novelas if you took the man out of the story? ¿Y cuántas personas verían la telenovela si sacáramos al hombre de la historia? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Y es lo que, and that is what we've done with history. Y eso es lo que hemos hecho con la historia. We've taken the lover, who is Jesus Christ, Hemos sacado al amante, ¿no? Al objeto del amor, al sujeto del amor, que es Jesucristo. and so the students say, history is boring Entonces los estudiantes con razón dicen, la historia es aburrida, because the love story is gone. porque se fue la historia de amor. It's secularized. Ahora ha sido secularizada. God is taken out of the story. A Dios lo han sacado de la historia. So let's read this. Leamos esto ahora. Deuteronomio capítulo 6 al 11, los cuales hablan de la educación. Capítulo 8, versículo 14, advierte: entonces tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la casa de Egipto, de la casa de servidumbre. Versículo 17, no sea que digas en tu corazón,
Mi poder y la fuerza de mi mano me ha producido esta riqueza. And this is the word of God Y esta es la palabra de Dios, that tells what happens to people que dice qué es lo que le pasa a la gente who take God out of history, que sacan a Dios de la historia who forget what God has done. y se olvidan de lo que Dios ha hecho. And they say, look what we've done by our power. Y empiezan a decir, miren lo que hemos hecho por medio de nuestro poder. So let's read this one. Leamos esto. Estos versículos son claras declaraciones del peligro que hay en caer en el orgullo y la ingratitud. El versículo 18 identifica la cura. Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da el poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres. And read this one. Contraste entre el plan curricular secular y el plan curricular cristiano. La historia es un relato de hechos, particularmente de hechos que tienen que ver con naciones o estados. Una narración de eventos en el orden como acontecieron, con sus causas y efectos. Esto es definición del diccionario Webster en 1828. Un currículum secular de historia, al tener que sacar a Dios de escena, solo puede identificar causas secundarias en eventos históricos. Un plan curricular de historia cristiano identifica a Dios como la primera causa, puesto que Él es el creador del universo. Él mantiene el control y la dirección del propósito de la historia, y Él mantiene un cuidado providencial sobre su creación. So we'll look closely at this definition. Vamos a estudiar más de cerca esta definición. It's a definition of history, Es una definición de lo que es la historia, and it's a narration of events in the order which they occur, una narración de eventos en el orden como acontecieron, but with their causes and effects. con sus causas y sus efectos. So history is studied from different points of view. Así que la historia se estudia desde diferentes puntos de vista. It's studied from different philosophies. Se estudia a partir de diferentes filosofías. The Marxist philosophy La filosofía marxista is evolutionary, es evolucionaria o evolutiva that society is evolving to the perfect socialist man. y dice de que la sociedad ha evolucionado hasta crear al hombre socialista perfecto. So the cause of the change in history, Así que- according to the Marxists, Así que según los marxistas, la causa para el cambio en la sociedad is class struggle. es la lucha de clases, It's the fight between the rich and the poor. la lucha o la pelea entre ricos y pobres. So, have you heard this? ¿Han oído de esto ustedes antes? Where is God in this explanation? ¿Dónde está Dios en esta explicación? If God is the cause of history, Si Dios es la causa de la historia, what is his purpose? ¿cuál es su propósito entonces? His purpose is to set man free, El propósito de Dios es dar libertad al hombre, to set man free from sin, libertarlo o liberarlo del pecado and to set man free from death. y liberar al hombre de la muerte. So which story is true, the Marxist story or God's story? Entonces, ¿cuál historia será verdad? ¿La historia marxista o la historia de Dios? And what story must we teach our students? ¿Y cuál es la historia que debemos enseñarle a nuestros alumnos? Let's read this one. Leamos esto. La definición que da Noah Webster a la palabra providencia elocuentemente expresa el razonamiento cristiano. Providencia, cuidado y superintendencia que Dios ejerce sobre sus criaturas. Aquel que reconoce una creación y niega una providencia se ve envuelto en una gran contradicción, ya que el mismo poder que causó una cosa a existir es necesario que continúe su existencia. Algunas personas admiten una providencia general, pero niegan una providencia particular, no tomando en consideración que una providencia general consiste de particulares. La creencia en una divina providencia es una fuente de gran consuelo para el hombre bueno. Generalmente, cuando se habla de divina providencia, se está hablando de Dios mismo. So what is important to see here, Entonces, lo importante que debemos ver aquí es the word providence. la palabra providencia. In the 19th century America, everyone knew that word meant God himself. En el siglo XIX, cada estadounidense sabía de que esa palabra se refería a Dios mismo. So there are certain words that everyone knows mean God. Así que hay ciertas palabras que todos saben se significan o se refieren a Dios. For example, the creator. Por ejemplo, el creador.
For example, the Almighty. Por ejemplo, el Todopoderoso. But what about the word providence? Pero ¿qué acerca de la palabra providencia? Here in Peru, when people hear the word providence, what do they think? Cuando aquí se habla de providencia en el Perú, ¿qué piensa la gente acerca de esa palabra? What does that word mean to a Peruvian person? ¿Qué significa esa palabra para un peruano o una peruana? In the United States, the word providence is the name of a city in Rhode Island. En Estados Unidos, Providencia o Providence es el nombre de una ciudad en el estado de Rhode Island. And so when a North American hears Providence, he thinks of that city. Así que cuando se menciona la palabra Providence o Providencia en los Estados Unidos, se piensa en esa ciudad. So what do you think of here when you hear this word? ¿Qué piensan entonces ustedes? ¿Qué les viene a ustedes a la mente cuando la palabra providencia les es pronunciada? Nada. Nada. So the word providence is a name for God. La palabra providencia entonces es un nombre para Dios. And this is the key to teaching history. Y esta es la clave para enseñar historia. That we're looking in history at God's care and superintendence over all his creatures. Que estamos viendo el cuidado y la superintendencia de Dios y de que Dios ejerce sobre sus criaturas. And this is the God of history. Y este es el Dios de la historia. This is the God who directs history. Y este es el Dios que dirige la historia. This is the God who brings forth the events of history. Este es el Dios que coloca, que pone delante los eventos de la historia. And his name is Providence. Y su nombre es Providencia. So let's say it together, Providence. Así que digamos juntos, Providencia. Amen. Amén. That's the first lesson in your history class. Esa es la primera lección en su clase de historia. Let's read this one. Leamos esto. ¿Qué determina que un plan curricular de historia sea secular o cristiano? Es cristiano cuando éste identifica a Cristo como el origen de la historia y como aquel que mantiene la identidad y la individualidad de todo lo que Él ha creado. Es secular cuando éste no revela a Dios como amo y Señor, porque la educación secular considera todas las cosas en el universo sin considerar la relación del universo para su creador y sustentador. Este nunca puede considerar primeras causas y consecuentemente es incapaz de enseñar cualquier base convincente en cuanto a valores o moralidad. Uno podría decir que la única cosa mala con la educación secular es que es secular. And I'd like you to think, Me gustaría que pensaran, when you studied history in school, cuando ustedes aprendieron historia en el colegio, did you learn a secular view, like this is described, or a Christian view? ¿ustedes les enseñaron la historia desde un punto de vista secular, como se dice acá, o con una perspectiva cristiana? So first, think about this. Entonces, primerito que nada, piensen en esto. When did the history of the nation of Peru begin? ¿Cuándo comienza la historia de la nación del Perú? What is your opinion? ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? What is the date? ¿Cuál es la fecha? When did the history of Peru start? ¿Cuándo comienza la historia del Perú? When did God begin to consider in his mind and love in his heart the people of Peru? ¿Cuándo es que Dios empieza a considerar en su mente y a desarrollar en su corazón esta imagen, este concepto, esta percepción del pueblo del Perú? Who would like to answer? ¿A quién le gustaría responder esa pregunta? I think this is a room full of teachers. Yo creo que esta es una sala llena de maestros. And what do you teach your children about what is the first day in the history of Peru? ¿Y qué es lo que ustedes les enseñan a sus alumnos cuando ustedes se refieren al primer día de la historia del Perú? The creation of... That's a secular answer. Esa es una respuesta secular. With the creation. Con la creación. Do you believe God thought of you ¿Creen que Dios pensó en ustedes in the day of creation? Do you think that God created this land ¿Ustedes creen que Dios creó esta tierra on the day of creation?
bajo su creación, que ustedes son su creación. So the first lesson in the curriculum of history, Así que la primera lección en el plan curricular de la historia, Peru began on the day of creation. el Perú comenzó el día de la creación. Let's read this. Leamos esto. La naturaleza creada del hombre es como la naturaleza de Dios en muchas maneras. Dios va a existir por toda la eternidad. Una vez que la personalidad del individuo viene a existencia, ésta continuará existiendo por toda la eternidad. Dios tiene la capacidad de razonar, decidir y sentir emociones. El hombre posee infinidad de pequeños reflejos de estas habilidades de Dios que le capacitan para tener una relación personal con su Creador. Por lo tanto, la relación entre Dios y el hombre es esa entre creador y criatura. So let's look back at the question before. Así que, a ver, retomemos la pregunta que viene antes. So the question is, how do you identify the purpose of God in history? La pregunta es, ¿cómo identifico el propósito de Dios en la historia? So now you look at this one, Entonces ahora se ve esta respuesta and you see that man is made in the image of God. y vemos de que, al leer, vemos de que Dios ha sido creado a la imagen de Dios. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios. And man is made to love God. Y que el hombre ha sido creado para amar a Dios. And God loves each person made in his image. Y Dios ama a cada persona que ha sido creada a su imagen. And the tragic event is that man has separated himself from God. Y el evento trágico, la tragedia, es que el hombre se ha separado de Dios. He separated himself by sin. Y se separó de Dios por medio del pecado. And God is set about to destroy sin, Y Dios tiene como propósito destruir el pecado to restore the individual to relationship with himself. para restaurar a cada persona en una relación con sí mismo, con Dios mismo. The purpose of God in history is redemption. El propósito de Dios en la historia es la redención, It's restoration of man. es la restauración del hombre, It's the restoration of the relationship, es la restauración de la relación, so that we can live in peace and love with God. para que podamos vivir en paz y amor con Dios. Let's read about God's character. Leamos acerca del carácter de Dios. El carácter de Dios es amoroso, bondadoso, sabio, etcétera, etcétera, etcétera. Aunque la habilidad del hombre de razonar le obligue a formar su propio carácter en conformidad con el de Dios, su habilidad de elección, entre paréntesis voluntad, le da la facultad de llegar a ser amoroso, bondadoso y sabio como Dios, entre paréntesis si Él elige la verdad, o llegar a ser odioso, necio y cruel como Satanás, entre paréntesis si Él elige la maldad. Si Él elige la maldad, Él exalta su propia inteligencia, la cual es limitada en comparación con la de Dios, la cual es infinita. Adán y Eva permitieron que la serpiente les engañase, haciéndoles creer que llegarían a ser como dioses sabiendo la diferencia entre el bien y el mal. El hombre comenzó su proceso de degeneración en su carácter, destruyendo así su propia oportunidad de relacionarse con Dios. And this process of degeneration continued Y este proceso de degeneración continuó until God looked down and he saw that every imagination of the thoughts of their heart was only evil continually. hasta el momento en que Dios miró hacia abajo y vio de que cada pensamiento, sentimiento en su corazón era de continuo el mal. And God sent the flood. Y Dios envió la gran lluvia, la inundación. And so what was God's purpose in sending the flood? ¿Y cuál fue el propósito de Dios al enviar el diluvio? Because we're talking about how do you know God's purpose in history? Porque estamos aprendiendo de cuál es el propósito de Dios en la historia. God sent the flood to destroy evil Dios envió el diluvio para destruir la maldad, el mal, and to restore a loving relationship with man, y restaurar una relación de amor con el hombre, beginning with Noah and his family. empezando por Noé y su familia. Let's read this one. Leamos esto. Y aún así Dios le continuó amando. Con estas palabras dirigidas a la serpiente, Él declaró su propósito de enviar un redentor.
Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Con esta afirmación Dios le está declarando guerra a Satanás, al pecado, a la muerte y a todo lo que esclaviza al hombre. La historia no puede ser entendida excepto a la luz de esta declaración. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús son, por lo tanto, el punto de enfoque de toda la historia. Jesús vino a ser la demostración viviente del propósito de Dios en la historia. Él es la verdad y Él declaró: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32. Aquí Jesús da a conocer su deseo de que toda la humanidad viva en libertad. And so this is God's purpose in history. Así que este es el propósito de Dios en la historia. This is how we recognize God's hand in history. Aquí es como reconocemos la mano de Dios en la historia. Let's make this real for you. A ver, hagamos que esto sea una realidad para ustedes. A ver, quiero que lo vean claramente. In the history of Peru, En la historia del Perú, in the 1980s, en los años 80, you had El Sendero Luminoso, tuvieron a Sendero Luminoso and you had President Fujimori. y tuvieron al presidente Fujimori. And you know how this history worked out. Y ustedes saben cómo es que se desarrolló la historia acá. But where was God? ¿Dónde estaba Dios entonces? What was God's purpose in the 1980s in Peru? ¿Cuál era el propósito de Dios para el Perú en los años 80? Do you know? ¿Lo saben ustedes? This is what you must teach your students. Y esto es lo que ustedes tienen que enseñarle a sus alumnos. So we know that throughout history, Así que sabemos de que a lo largo de la historia, God has declared his purpose. Dios ha declarado su propósito. His purpose is to destroy the works of the evil one. Y su propósito es destruir las obras del maligno. And that's exactly what God was doing in the 1980s Y in eso es Peru. exactamente lo que Dios estaba haciendo en los años 80 en el Perú. And this is what you as a teacher must see. Y eso es lo que ustedes como maestros deben ver. So that when you teach your students, Para que cuando ustedes les enseñen a sus alumnos there was El Sendero Luminoso, y les digan, bueno, había este movimiento Sendero Luminoso, and there was Fujimori was the president, y en ese tiempo el señor Fujimori era el presidente, and the students are going to go, y los alumnos so están, boring, ¡ah, qué aburrido! because they don't see that God is moving to set them free. Porque no están viendo a Dios que está moviéndose para liberarlos. And how old are people who were born in 1980? ¿Y qué edad tenían las personas que nacieron en los 80? Right now they're 30 years old. Ahora ya tienen 30 años, ¿no? They don't remember any of these things. Y ellos no recuerdan nada de estas cosas. And I imagine there are many of you teachers Y yo imagino que muchos de ustedes, maestros, that you were born in 1980 or afterward. que muchos de ustedes deben haber nacido en 1980 o incluso después. And so we have to reclaim our history, Así que tenemos que reclamar nuestra historia to reclaim God in history, y reclamar a Dios en la historia. because this is how we build our faith, Porque así es como cimentamos nuestra fe. and this is the word of God. Y esta es la palabra de Dios. Let's read this again. Leamos esto de nuevo. History cannot be understood except in the light of this declaration. La historia no puede ser entendida excepto a la luz de esta declaración. And this is the focus point of all history. Y este es el punto de enfoque de toda la historia. And let's read what the scripture says. Y leamos lo que dice la Escritura. I will put Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. and before the first sin, Y antes del primer pecado o el pecado original, God declared the value of relationships. Dios había declarado el valor de la relación. And God said it's not good for man to be alone. Y Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. And many men need to hear this word of the Lord. Y muchos hombres necesitan escuchar esto. So, and God also identified the relationship between man and the earth. Y Dios también había identificado la relación entre el hombre y la tierra. He said, be fruitful and multiply, Dijo, sed fecundos y and multiplicaos, fill the earth, y llenad la tierra, and have dominion over the earth. y
hizo juzgadla y ejercer dominio over the earth. sobre la tierra. God has stated his purpose here. Dios está quitando su propósito aquí. God's purpose is to restore the relationship with man, Y su propósito es restaurar la relación con el hombre, to bring the restoration of the ability of the individual to relate with God. de restaurar la habilidad de la persona de relacionarse con Dios And to relate to one another y que también los hombres se relacionen unos con otros and with the earth. y también se relacionen con la tierra. And this is where we see the deceit, the fundamental deceit of secular history. Y aquí es donde vemos el engaño de la historia secular. It leaves out the truth Saca la verdad that all of history de que toda la historia reveals revela that man cannot have success without God. de que el hombre no puede tener éxito fuera de Dios o sin Dios. So liberty is Así the que la theme of libertad history. es el tema de la historia. So why would liberty be the theme of history? ¿Por qué la libertad sería el tema de la historia? We need to talk about liberty. Tenemos que hablar de la libertad, necesitamos hablar de la libertad. So what is your concept of liberty? ¿Qué concepto tienen ustedes de la libertad? Do you walk in liberty with God? ¿Caminan ustedes en libertad con Dios? Do you walk in liberty with your parents ¿Caminan en libertad con sus padres and with your children? y con sus hijos? What does this mean? ¿Qué significa esto? The word liberty means God created each person free. La palabra libertad significa que cada persona ha sido creada libre. The word of God says, to all who receive him, he gave the power to become the sons of God. La palabra de Dios dice, a todos los que lo recibieron, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. And so receive him means it's a freely chosen act. Así que recibirlo implica en que nosotros elegimos hacer un acto. Or else we would go with a gun to Os- witness to people. O si no, iríamos pues con una pistola y así les haríamos testimonio a la persona, ¿no? Conviértete. And say, Y decirles, accept Christ or I'll kill you. acepta a Cristo, te mato. But God has given us liberty. Pero Dios nos ha dado la libertad. And men came in bondage to sin. Y el hombre se puso en esclavitud por causa del pecado. And the purpose of God in history is to set man free. Y el propósito de Dios en la historia es libertar al hombre, To set man free from the deceit of the devil. libertarlo del engaño del diablo, Set man free from his selfishness and sin. liberarlo del egoísmo, Selfishness and sin. de su egoísmo y del pecado, And so that all who receive him, so that this person will be able to receive God. para que todos los que lo reciban, para la persona que lo reciba pueda recibir a Dios. And what the word of God says, to all who receive him, he Y lo- will give the power to become the sons of God. Y lo que Dios dice es que a todos los que le reciban, Él les va a dar la potestad, el poder de ser llamados hijos de Dios. And Jesus himself confirmed this purpose, Y Jesús mismo confirmó este propósito, the purpose to set man free. el propósito de libertar a los hombres. So let's read the scripture. Así que leamos este pasaje de las Escrituras. And these are words that Jesus spoke in his hometown of Nazareth. Y estas son las palabras que Jesús dijo en su pueblo natal de Nazaret. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. So you see, God himself has stated his purpose in history. Así que ya ven, Dios mismo ha establecido o ha declarado su propósito en la historia. And so when we're teaching history, Así que cuando estamos enseñando la historia, we must see how God is working through the men, events, and documents of history tenemos que ver cómo Dios obra en las personas, los eventos, los documentos de la historia. How is God setting man free? Y ver cómo es que Dios está libertando a los hombres. How is God restraining evil? Cómo es que Dios está limitando el mal. And how is God exalting righteousness? Y cómo Dios está exaltando la justicia.
And this is what we want to teach our children. Y esto es lo que queremos enseñarle a nuestros niños. We want to see that God will enable them to walk as children of God in the midst of a wicked and perverse generation. Y queremos de que nuestros niños caminen como hijos de luz y en medio de una generación perversa y entre quienes ellos brillan como luces en el mundo. Amen? Amén. So how do we reform our nation? Entonces, ¿cómo reformamos nuestra nación? Let's read this. Leamos esta parte. Por Cristo. Por Cristo el Salvador, el antagonismo entre los hombres resultante del pecado fue anulado. Por él la unidad original fue restaurada. So we teach history to lead our nation to Christ. Así que enseñamos la historia para guiar a nuestra nación hacia Cristo. Let's read it. Leamos esto, a ver. Sin embargo, el cristianismo en ninguna parte comenzó con revoluciones y cambios externos, los cuales en todos los casos donde ellos no se han preparado desde adentro y no están basados sobre convicciones, fallan en sus metas. So, as a Christian, Así que como cristianos, we cannot change our nation by external force. no podemos cambiar nuestra nación por medio de la fuerza externa. We cannot change our nation by laws. No podemos cambiar nuestra nación por medio de leyes. We change our nation by winning the minds and hearts of the people to Christ. Nosotros cambiamos nuestra nación ganando las mentes y los corazones de las personas para Cristo. And we have the greatest chance to do this as teachers. Y como maestros tenemos la oportunidad más grandiosa para hacer esto. We have the children when they are very small. Se nos encomiendan a los niños cuando son muy pequeños. We have them 6 hours a day. Los tenemos por 6 horas al día. We have them 180 days a year. Y los tenemos con nosotros 180 días del año. What other opportunity is there that compares to this, to win the mind and ¿Qué heart? otra oportunidad se puede comparar a esta para ganar la mente y el corazón de estos pequeños? And so let's not waste our opportunity No desperdiciemos nuestra oportunidad to win our nation to Christ y ganemos nuestra nación para Cristo, by teaching the children. enseñándole a los niños. So God brings liberty to the individual. Así que Dios trae libertad a la persona. Let's read this part right here. Leamos esta parte. Entre más cuidadosamente estudie una nación, su historia, más decidida va a reconocer y apropiarse de una providencia gobernante en ella, y más religiosa se volverá la nación. Y entre más superficialmente la nación trate con su historia, solo reconociendo causas secundarias y acciones humanas, más irreligiosa se volverá. This statement is very worth thinking about. Este párrafo, vale la pena pensar bien en este párrafo. This statement says that the more a nation understands God's hand in history, Este párrafo dice, ¿no?, que cuanto más una nación entienda el rol de Dios en su historia, the more they will love God. tanto más amará a Dios. And the less they know about God's hand in history, Y cuanto menos la nación sepa o reconozca la mano de Dios en su historia, the less they will love God. tanto menos amará a Dios. And in our nation of the United States, Y nuestra nación, en los Estados Unidos, the students are taught nothing about God's hand in history. a los alumnos no se les enseña nada acerca de la mano de Dios en la historia. And we have problems with crime. Y tenemos problemas con la criminalidad, We have problems with cheating in school. tenemos problemas con niños que hacen trampa en el colegio, We have problems with disrespect. también tenemos problemas con falta de respeto. And we go, why do we have all these problems? Y nos preguntamos, ¿por qué tenemos todos estos problemas? It should be very clear. Y la razón debería estar muy clara para nosotros. Because we have not taught these children about God. Y es porque no les hemos enseñado a estos niños acerca de Dios. We have not taught them what God has done. No les hemos enseñado lo que Dios ha hecho. And we have not taught them God's purpose. Y tampoco les hemos enseñado el propósito de Dios. Let's read this. Leamos esto. Not just this. La trágica verdad de la relación causa-efecto descrita por Foljambe está ilustrada en Jueces 2, 10 al 13. And so what the scripture says, Y lo que este pasaje de la Escritura dice it's describing a generation that was not taught the works of God. es la descripción de una generación a quien no se le enseñó las obras de Dios.
And this is the generation after Joshua. Y esta es la generación que vino después de Josué. So do you remember, of course you remember when Joshua and the people of Israel crossed the Jordan River. Ustedes por supuesto se acuerdan cuando Josué y el pueblo de Dios cruzaron el río Jordán And God stopped the river. y Dios detuvo el río, ¿no? And then they marched around the walls of Jericho. Y después se acuerdan cuando el pueblo de Dios marchó alrededor de los muros de Jericó And the walls fell down. y los muros cayeron. And God told them to build an altar. Y Dios les dijo que construyeran un altar. And when your children ask, what do these stones mean? Y les dijo, cuando sus hijos les pregunten qué significan estas piedras, Then you would teach them the things that God had done. entonces ustedes les enseñarán las cosas que Dios hizo. So when you study the Bible, do you think that these people obeyed God to teach their children and their grandchildren? Entonces cuando ustedes leen este pasaje en la escritura, ustedes piensan, creen que estas personas obedecieron a Dios y les enseñaron a sus nietos, a sus hijos y a sus nietos acerca de los propósitos de Dios. And here it says there arose another generation that did not know God, ¿Y qué dice este pasaje? Y se levantó una generación que no conocía al Señor, nor the works that he had done. ni la obra que él había hecho. It's hard to imagine Es difícil imaginar that someone who walked across that river on dry ground que alguien que cruzó este río en seco and that someone who saw the walls of Jericho fall y que vio caer los muros de Jericó did not tell his children. no le contara a sus hijos. But that is what the scripture says. Pero eso es lo que la escritura dice. And so, therefore, Y entonces, por lo tanto, what did this new generation do? ¿qué hizo esta nueva generación? Let's read what it says. A ver, leamos lo que dice. Entonces, Entonces los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales y abandonaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron otros dioses y dejaron al Señor y sirvieron a Baal y a Astarot. this is sad. Esto es triste. This could make one weep. Esto podría hacer a alguien llorar. But this is what we are doing to our generation today. Pero esto es lo que hoy le estamos haciendo a nuestra generación. And it's my testimony. I was not taught the works of God in history. Y mi testimonio, yo no fui enseñado acerca de las obras de Dios en la historia. And everyone here who raised his hand Y todos los que aquí levantaron la mano, was not taught the works of God. tampoco ustedes les enseñaron las obras de Dios. And if this word of God is true, Y si esta palabra de Dios es verdad, this is the problem in our society. este es el problema en nuestra sociedad. And in the curriculum, I challenge you Y en el plan curricular yo los desafío a ustedes to find the works of God que encuentren las palabras de Dios and teach them to the children. y se las enseñen a los niños. We're going very fast. Estamos yendo muy rápido. We'll go to Psalm 78. Ahora nos vamos al Salmo 78. So Psalm 78 is the psalm for curriculum. Y el Salmo 78 es el salmo para el plan curricular. So Psalm 78 describes the theme of providence of God in history. El Salmo 78 describe el tema de la providencia de Dios en la historia And the reason that we must teach it. y la razón por la cual tenemos que enseñarlo And the consequences of failing to teach it. y las consecuencias de no lograr enseñarlo. And this Psalm 78 reminds us of Judges 2:10. Y este salmo nos hace recordar el pasaje de Jueces 2:10, which we just read. el que ya acabamos de leer. So here's the theme of the providence of God in history. Así que aquí está el tema de la providencia de Dios en la historia. Con versículo 4 del Salmo 78. Contaremos a la generación venidera las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo. And so that's the theme. Entonces, eso es The praises of God, las alabanzas de Dios, His power and His marvelous works. su poder y sus obras maravillosas. And then the reason that we must teach this theme. Y luego viene la razón por la cual tenemos que enseñar este tema. Versículo 6. Para que la generación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos. So why do we teach it? Entonces, ¿por qué enseñamos la historia? It's so obvious. Es tan obvio. So that the generation to come will know it. Para
que la generación venidera la sepa, la conozca. Another place in Deuteronomy, Otro pasaje en Deuteronomio God speaking to his people about education. en que Dios le habla a su pueblo acerca de la educación. These are the words. Estas son las palabras. I'm speaking to you. I'm not speaking to your children. Les estoy hablando a ustedes, no les hablo a sus hijos. And so the only way children know Entonces la única manera para que los niños sepan is by their parents teaching them. es por medio de la enseñanza de sus padres. And one of the great teachers in history Y uno de los grandes maestros en la historia was Jochebed. era Jocabet. Do you all know who Jochebed ¿Saben is? quién era Jocabet? She's the mother of Moses. Es la mamá de Moisés. So Moses wrote the first 5 books of the Y Bible. recuerden, Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. He remembered the works of God. Él recordó, se acordó de las palabras de Dios. So his mother taught him. Así que su mamá le enseñó. The consequences of failing to teach, Las consecuencias de no lograr enseñar. or this is the consequences of teaching. No, perdón, estas son las consecuencias de enseñar más bien. Okay, verse 7. Ya, las consecuencias de enseñar la historia, ¿ya? De enseñar las obras de Dios en la historia, para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos. So they will be faithful servants of God if you teach them the works of God in history. Así que si nosotros le enseñamos a los alumnos las obras de Dios en la historia, ellos van a ser siervos fieles y obedientes. And this is the consequences of failure to teach. Y estas son las consecuencias de no lograr enseñar la mano de Dios en la historia a los niños. Y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. So what was the cause Entonces, ¿cuál fue la causa of the evil generation? de la generación malvada? If you look again or think again of Judges chapter 2 verse 10. Si vuelven a ver y si vuelven a estudiar Jueces 2:10, There arose another generation that did not know God nor his works. lean ahí, ¿no? Y se alzó una nueva generación que no conocía ni a Dios ni sus obras. And so this is our great responsibility in the curriculum. Así que esta es nuestra gran responsabilidad para con el plan curricular. And to teach the works of God, Enseñar las obras de Dios the works of God in science, y enseñar las obras de Dios en la ciencia, the works of God in mathematics, las obras de Dios en la matemática, the works of God in literature, las obras de Dios en la literatura the works of God in every subject. y las obras de Dios en todo curso. This is the key to the curriculum, Esta es la clave para el plan curricular, according to the Word of God. según la palabra de Dios. And here we have verses 9 to 11, Y acá tenemos los versículos 9 al 11. and it describes the children of Ephraim. Y acá se describe a los hijos de Efraín. And these men were warriors. Y estos hijos, estas personas, estos hijos de Efraín eran Fighters. Warriors. eran guerreros, luchadores, And they had weapons. y tenían armas, They had bows in their hand. tenían arcos en sus manos, They were expert soldiers, eran soldados expertos, but they had no heart. pero no tenían corazón. The scripture says they were cowards. Y la escritura dice que eran cobardes. The scripture says they turned back in the day of battle. La escritura cuenta de que ellos dieron la espalda el día de la batalla. And the reason the scripture tells us Y la razón que la escritura nos da para ello they had forgotten the works of God. es que se habían olvidado de las obras de Dios. And let's read verse 9. Y leamos el versículo 9. Los hijos de Efraín eran arqueros bien equipados, pero volvieron la espalda el día de la batalla. 10. Listen. Versículo 10. No guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. And 11. Y el versículo 11. Olvidaron sus obras y los milagros que les había mostrado. So this is a failure of education. Así que este es el fracaso en la educación. It's a failure of a generation to teach their children and grandchildren Fue el fracaso de una generación de enseñarles a sus hijos y a sus nietos the works of God. las obras de Dios. And this is God's challenge for you today. Y este es el desafío de Dios para ustedes hoy. And the great challenge for you is that you must
learn yourself the works of God. Y el gran desafío para ustedes es que ustedes mismos tienen que aprender las obras de Dios. Because your parents and your grandparents did not teach you. Porque sus padres y sus abuelos no les enseñaron a ustedes. So we must turn back to God. Así que tenemos que volvernos a Dios. We must learn the works of God. Tenemos que aprender las obras de Dios. And we must teach the generation to come. Y tenemos que enseñarle a la generación venidera. And we will see the restoration of our nation. Y veremos la restauración de nuestra nación. Leamos este otro pasaje. Porque les faltó la única y suficiente razón inteligente para el coraje, fe en Dios. Y fe viene por el oír, Romanos 10:17. Ellos no habían escuchado, así que ellos dieron la espalda en el día de la batalla y no mantuvieron el pacto de Dios y rehusaron caminar en su ley. So we will close with contrasting David Así que vamos a finalizar contrastando, comparando a David with the children of Ephraim who turned back in the day of battle. Vamos a contrastar a David con los hijos de Efraín que dieron la espalda el día de la batalla. So David had courage, David tenía valor, but tenía he was coraje, in the midst of a generation of cowards. pero él estaba en medio de una generación de cobardes. Everyone was afraid of Goliath. Todos le tenían miedo a Goliat. Everyone was hiding behind rocks and in caves. Todos se escondían detrás de piedras y en cuevas. And we do not want a generation of cowards. Y nosotros no queremos una generación de cobardes. And David said, I will fight Goliath. Y David dijo, yo voy a pelear contra Goliat. And when he was asked the question, Y cuando se le hizo la pregunta, why aren't you afraid? ¿por qué no tienes miedo? He said, I killed the lion and I killed the bear. Él dijo, yo maté al león y maté al oso. And who is this uncircumcised Philistine to defy the armies of the living ¿Y God? quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos de Dios? So David remembered the works of God, Así que David se acordó de las obras de Dios, that God is powerful. que Dios es poderoso. And it does not matter with God whether to fight the battle by few or by many. Y a Dios no le importa si la batalla se pelea ya sea con poquitos o con muchos. And this is the kind of generation that we must produce. Y este es el tipo de generación que debemos producir. A generation of Davids, Una generación de Davides. a generation of Esthers, Oh, Esther. una generación de Esters, ¿no? Esther. Amen. Amén. And I will pray for you. Voy a orar para ustedes. Lord God, Dios, Señor Dios, bring your anointing on this people. trae tu unción sobre este pueblo. Reveal to them, God, Revélales, Señor, your works tus obras from the day of creation, desde el día de la creación, the day in which you created the nation of Peru, el día en que creaste la nación del Perú and all that you have done. y todo lo que has hecho, How you sent your son to die on the cross, al mandar a tu hijo a morir en la cruz, and how you changed all of history, y cómo cambiaste toda la historia, and how you brought the word of God here to this nation. y cómo trajiste la palabra de Dios a esta nación. And God, reveal to every teacher here Y Dios que le revele a cada profesor aquí that you, Lord God, are the most powerful person in all of history. que tú, Señor Dios, eres la persona más poderosa en toda la historia. And we bow our hearts before you, God, Y nosotros ponemos nuestros corazones delante de ti and we make Señor. ourselves available to you y nos ponemos a tu disposición, Señor, to teach the generation to come para enseñarle a la generación venidera the mighty works of God, las obras portentosas de Dios, that they might have courage, para que ellos tengan valor, that they have boldness, para que tengan osadía and that they would conquer the enemy y para que ellos tengan gran confianza en vencer al enemigo and bring forth the kingdom of God y que traigan el reino de Dios in the nation of Peru.